Buenas tardes, sean todas y todos bienvenidos al lanzamiento oficial del libro de actas del primer encuentro virtual de enseñanza de la física en Chile, en el marco del sexto Encuentro Nacional de Didáctica de la Física. Este encuentro involucró un trabajo conjunto de académicos, profesores y profesoras de varias universidades e instituciones de educación a nivel nacional como internacional. En su núcleo nace a partir de la Sociedad Chilena de Enseñanza de la Física y la Universidad Central de Chile. Previo a comenzar esta conceptual y significativa ceremonia, saludamos a las autoridades que se han hecho presentes en la tarde de hoy, al señor decano de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, Cristian Nicolai, director del Departamento de Ciencias Básicas, profesor Enrique Ramos, presidente de la Sociedad Chilena de Enseñanza de la Física, Paulo Rupia, y presidente de la SOCHEP. También saludar a algunos investigadores que nos acompañan, fueron parte importante de que se llevase a cabo todo este encuentro de manera virtual en plena pandemia. La doctora Rosa Niaguay, de Colombia, el doctor Roberto Nardi, de Brasil, el doctor Agustina Uri Bravo, de Argentina, el doctor Basilio Solís, de la Universidad Central de Chile. También extendemos el saludo a las y los académicos, profesoras y profesoras de física. Remontando en el tiempo, el encuentro de profesores de física se inicia desde la Universidad de Santiago de Chile el año 2013. Se llevó a cabo de manera ininterrumpida en distintas casas de estudio de educación superior. En 2014 en la Universidad de Concepción, en 2015 la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, en 2017 fue la Universidad Técnica Federico Santa María, y lo albergó en el norte el último encuentro presencial que tuvimos, la Universidad Tarapacá y la Universidad Católica del Norte. El sector ENFI, que se vería afectado por la pandemia, se realizó de manera virtual, reuniendo a 250 investigadores, profesores y profesoras, entre el 19 y el 23 de junio del año 2020. Se realizó este encuentro, en el cual un comité científico visó la presentación de trabajos que se llevaron a cabo durante los 5 días que duró el evento. Lo que presentamos hoy, de todas las versiones de los encuentros, es el primer libro de actas con ISBN, donde cada uno de los 12 trabajos pueden ser referenciados y han quedado inscritos en los registros internacionales, respetando los idiomas nativos de los documentos enviados, tanto en portugués como en español. Para dar el realce formal a esta ceremonia, invitamos al señor Cristian Nicolai Orellana, decano de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, quien dará unas palabras de bienvenida a nombre de la facultad. Decano. Sí, muchas gracias, Nelson. Saludar a todas las profesoras y a todos los profesores presentes, tanto de Chile como del extranjero. Agradecerles su participación y, por supuesto, agradecer el esfuerzo del encuentro propiamente tal. ¿Ya? Porque sin encuentro y sin las ponencias que se presentaron no habría libro de acta. Entonces, agradecer a quienes hicieron el esfuerzo de preparar ponencias de alta calidad, agradecer a quienes organizaron, agradecer al comité de revisión que permitió que esto fuera posible. Tal como decía Nelson, es importante consignar que fueron alrededor de 300 profesores los que participaron. No es una cantidad menor en época de pandemia, y podría hablarse de cantidades mayores, pero estamos hablando de participación, ¿ya? Y por lo tanto, para la universidad y para este decano es un orgullo, y también tengo que reiterar mi agradecimiento. El decano dio la bienvenida en el encuentro, da la bienvenida nuevamente, digamos, pero el trabajo lo han hecho todos ustedes. Conversábamos con Nelson hace algún tiempo atrás, ya, de la importancia de poder tener un texto, y que ese texto tuviera un registro ISBN, ya, y lo tenemos hoy día, y esto permite referenciar en forma inequívoca lo que se haya planteado en los distintos trabajos. Yo no soy experto en la física, ni soy profesor de física, pero evidentemente lo hojeé, porque no es que lo haya leído, confieso, ya lo hojeé, y me parece tremendamente interesante. Y lo que sí les puedo asegurar que este es un trabajo tremendamente importante, porque soy un convencido de que gran parte de los problemas que debemos enfrentar hoy día los hemos ocasionado por no conocer la física
como la ciencia que nos explica y nos permite reconocer la naturaleza, y las soluciones implican que la física la utilicemos en esas aplicaciones. Yo soy ingeniero y la ingeniería sin física y sin matemática, créanme que sería muchísimo más difícil de lo que es. Créanme que no habríamos progresado tanto y posiblemente habríamos andado poco camino más allá del arco romano. Así que felicitarles por la iniciativa, pedirles, ¿ya?, que por favor sigan trabajando en esta temática y que sigamos avanzando en este mundo que no va a ser nunca más normal como lo conocíamos anteriormente, en que este tipo de actividades online que hacemos posiblemente van a estar presentes de igual forma, aunque se haya derrotado a la pandemia o controlado al menos, y por lo tanto tenemos que hacer esfuerzos adicionales más allá de los conceptos, más allá de la ciencia propiamente tal, en ser capaces de usar las metodologías que la tecnología nos va poniendo al alcance para ir a la enseñanza de la física. Así que felicitaciones a todos quienes participaron, muchas gracias a todos los que participaron y que tengan una buena jornada de trabajo hoy día. Muchas gracias. Agradecido por su intervención, decano. Sí, sin lugar a duda que hay un cambio profundo dentro de los procesos de ciencia-aprendizaje con esta acelerada transformación digital que se. Habían aspectos que se iban a ver en algún momento, pero no sabíamos que iba a ser tan luego y tan profundo. Agradezco por sus palabras. Invitamos ahora a que realce a esta actividad, a un conocido de todos nosotros, quien fue el presidente de la Sociedad Chilena de Ciencia de la Física cuando comenzamos a gestar esto. Y si hablamos de ciencia de la física, tenemos varios profesores conocidos, que incluso nos van a presentar en algunas temáticas en las ponencias posteriores. Pero queremos dejar acá a Yadrán Gómez, expresidente de la Sociedad Chilena de Ciencia de la Física, y a quien se debe en gran parte de que esto también se haya llevado a cabo. Yadrán. Muchas gracias, Nelson. Saludando también a todas y a todos presentes aquí en el día de hoy. Para mí es un placer estar el día de hoy en una etapa de cierre de lo que fue el sexto encuentro nacional de enseñanza de la física, cerrando con el libro de actas histórico para este proceso, digamos, donde la Sociedad Chilena de Enseñanza de la Física ha acompañado tantos otros eventos. A propósito de lo que mencionaba en un principio, esto se enmarcó de una secuencia de otros eventos que se iniciaron en el 2013 en la Universidad de Santiago de Chile con Carla Hernández, y así otros eventos que mencionaste, que en algún momento también me correspondió organizar uno, y sé de todo lo que involucra toda la participación, la energía que se pone. Entonces, para mí es muy grato estar el día de hoy recordando esta historia, cómo han pasado los años, y sobre todo trayendo la memoria de este evento tan reciente que organizó la Universidad Central, apoyado por la SOCHEF. Y me trae también la memoria de cuando este evento fue asumido el año 2018, mientras cerrábamos otro encuentro nacional, el quinto, en Arica. Y el directorio que asumimos aquel entonces, junto a Paula Urrutia, junto a Marcelo Robles también, Narciso Verón, de cómo y dónde se va a realizar el sexto encuentro nacional de didáctica de la física. Y fue así el año 2019 a principios que dentro de esta tarea siempre desafiante de buscar un nuevo anfitrión a nivel nacional, comenzamos nuestra búsqueda hasta que nos encontramos con Nelson y con toda su buena voluntad, entusiasmo de impulsar, ver la oportunidad de poder tomar este encuentro y desarrollarlo con todos los aprendizajes de otros encuentros anteriores, y con otros desafíos también, con muchas otras ideas. Y fue así que el 2019 se concreta, digamos, el vínculo oficial, esta alianza entre la Universidad Central y la Sociedad Chilena de Enseñanza de la Física. Tuvimos muchas reuniones, muchos cafés,
algunos de logística, otros de ideando también cómo sería una nueva posibilidad de hacer un encuentro diferente que pudiera integrar a más personas, a nuevas organizaciones, que pudiera también sumar a otros niveles educativos, que también pudiera incluir salidas a terreno, porque en un principio, recordando, haciendo memoria, este encuentro se iba a realizar en La Serena, presencialmente. Y esto significó una planificación de varios encuentros. Y fue así que poco a poco fueron cambiando los planes. Nos encontramos en octubre del 2019 con el estallido social, y desde ahí en adelante, si bien el panorama era mucho más incierto de cómo se va a realizar y cuándo, de qué modalidad, y siempre se mantuvo la intención de realizarlo de todas maneras. El año 2020, a principio, aparece una nueva variable en esta gran ecuación. Tenemos pandemia, ¿qué hacemos en este momento? Y estaba siempre el camino más fácil de decir, bueno, es el momento de parar, es un momento quizás de evaluar realmente. Habría que cambiarlo quizás hasta fines del 2020 o quizás 2021, no sabíamos. Y fue en eso que Nelson, nuevamente, y ahí destaco todo su buena voluntad, entusiasmo y compromiso, dijo, mira, ¿sabes qué? Hay una posibilidad, lo estaba evaluando, mira qué te parece, y ahí aparece la idea de posible desarrollo virtual de este encuentro nacional. Con el equipo que estábamos en ese momento, nos decidimos por un apoyo, un arrojo total a realizarlo de todas maneras, porque también vimos otras oportunidades. Y dentro de esas oportunidades también vale destacar las cosechas históricas de como Sociedad Chilena de Ciencia de la Física y todos los grupos también que pulsan y ponen también mucho tiempo y energía a desarrollar proyectos similares o caminos muy parecidos. Traíamos cosas que a lo largo de los años no habíamos tenido. Por ejemplo, una primera versión totalmente gratuita para todos los asistentes, para todas las asistentes. Eso nunca había ocurrido y esta modalidad virtual lo permitió. Amplió la posibilidad de tener un mayor número de conferencistas internacionales también. Participantes no solamente de Chile, teníamos muchas personas, profesoras y profesores, investigadores de América Latina. Nuevas redes, nuevas oportunidades, nuevos desafíos, y también fue histórico, está siendo histórico este propio evento con el lanzamiento del libro de actas, que tampoco lo habíamos podido concretar en otros eventos. Entonces, desde ahí, con todo lo dicho, agradecer profundamente la oportunidad. El servicio que por mi parte puse fue siempre con mucho cariño, y debo destacar que participaron muchas personas. Sin la presencia, sin la voluntad del equipo organizador, por cierto, el comité científico, pero también todas las personas que presentaron trabajo, que ayudaron con talleres, también con el foro que hubo, todas las personas que apoyaron con la parte técnica, el soporte, la misma universidad. Toda esa ayuda fue muy necesaria para que estemos cerrando también esta etapa de esta manera. Así que sin más palabras, Nelson, y a todo el equipo y a todas las personas que están presentes, agradecer nuevamente. Para mí es un honor estar aquí, de alguna manera, en calidad de expresidente de la Sociedad Chilena de Ciencia de la Física, que asumió el año 2018 la realización, y que sin el apoyo de Nelson y todo el equipo, todas las personas, no hubiese sido posible. Así que un fuerte abrazo, gratitud, y que siga este evento y con todos los desafíos y oportunidades que tiene. Muchas gracias. Muchas gracias, Adrián. Sobre eso sí, yo creo que al cierre hay que comentar un poco de cómo llegamos a realizar todo esto. Fueron tantos los vaivenes que decían que no lo hiciéramos, que no teníamos nada más que hacerlo. Muchas gracias, Adrián, y junto con eso también, tú te mencionas como el presidente, pero sabemos, tanto como quizás todos los que estamos acá, no se hubiese llevado a cabo si no hubiese estado a la cabeza potenciando que se realizara. Y por otro lado también el impulso que tuvo la SOTEP en tener desde personalidad jurídica y conformarse, hacia lo cual va a ser la invitación final, que este es una semilla donde comenzamos de una manera distinta para la sociedad. Muchas gracias, Adrián. Queremos
invitar ahora a conocer algunos de los trabajos que se presentan en este texto, que ustedes pueden descargar, donde hay 12 trabajos, y dentro de esos 12 trabajos, el primero que queremos presentar es la experiencia de Lisette Alvarado y Nelson Hoyos, quienes son estudiantes de doctorado, trabajan con el profesor Roberto Nardi, que también presentó una conferencia durante el encuentro, y nos van a presentar reformas a la formación de profesores desde políticas orientadas por la OCDE, el caso de la licenciatura en física de Colombia. Lisbeth, Nelson. Bueno, muy buenas noches a todas y a todos. Agradecemos la invitación que nos han hecho a conversar sobre nuestro capítulo en el libro y sobre la experiencia que tuvimos de participación en el evento. Nelson, ¿estás por aquí? Nelson Hoyos. Sí. Voy a ir presentando mientras tú conversas, ¿vale? Perfecto. ¿Están escuchando todos? Es que he tenido problemas con mi audio y pues quiera que... Sí. Bien. ¿Sí? Correcto. Muchísimas gracias. Bueno, igual que Lisbeth, agradecer el espacio, agradecer a los colegas chilenos de la Sociedad Chilena de Ciencias de la Física, la Universidad Central, por hacer este esfuerzo de encuentro, de diálogo entre investigadores y académicos, profesores de física, fundamental por estos días. Como que la pandemia nos ha obligado a aislarnos. Ha sido maravilloso poder visitar un país hermano como Chile, pero bueno, lo visitamos de manera virtual y la posibilidad de conversar alrededor de los temas que nos interesan. El título de nuestro trabajo, Reformas a la formación de profesores de las políticas orientadas por la OCDE, el caso de las licenciaturas en física en Colombia. Es un ejercicio que hemos hecho en el marco en el doctorado en Educación para las Ciencias de la Universidad Estadual Paulista, que coordina el profesor Roberto Nardi. Nosotros tenemos la tarea de representar de alguna manera a todos los colegas que tuvieron presencia en el evento, colegas brasileños, nos acompañaron con sus reflexiones e investigaciones. Podemos continuar. Muy bien, yo creo que pensar sobre las políticas públicas, en particular, digamos, las orientadas por organismos multilaterales, hace necesario, digamos, ir constituyendo ese contexto en el que se produce esos discursos y se producen esas políticas, ¿no? Hoy en día tenemos una Latinoamérica en convulsión, ¿sí? Con un conflicto social altamente latente, es una bomba social que está allí, una pobreza creciente que la pandemia mostró, digamos, las profundas desigualdades que se viven en Latinoamérica, en el mundo, en particular en Latinoamérica, que, digamos, llevó esa pandemia a profundizar la crisis de la educación, que la hemos denominado, puso a los profesores en una posición de cómo resolver ese problema. Teníamos que aislarnos, la virtualidad, cómo resolver eso, nos puso a todos en una tarea compleja, un reto complejo, y digamos que se ha visto cómo gobiernos autoritarios de la región de alguna manera han constituido todo ese caldo de cultivo para que las poblaciones se levanten en contra de las políticas, en contra de las formas de poder instituidas. Y sin duda, reconocer entonces el Encuentro Nacional de Didáctica de la Física y el primer encuentro virtual que ustedes, colegas, organizaron, se convirtió en ese momento en decimos nosotros, en una bocanada de oxígeno. Estábamos en plena pandemia y ustedes se atrevieron a abrir este espacio de diálogo y creo que sin duda fue exitoso. Un espacio importante donde pudimos conversar sobre las problemáticas en Latinoamérica con relación particularmente sobre la formación de profesores de física, sobre cómo estábamos pensando la enseñanza de la física y quizás cómo la pandemia nos puso a pensar otras maneras de ver y entender la enseñanza de la misma. Continuamos. Entonces, en ese orden de ideas, el problema
digamos, de investigación que intentamos constituir y que queremos plantearle a ustedes, digamos que se da en esa tensión, en particularmente en el contexto colombiano, pero sabemos que hay particularidades de nuestro contexto que se replican en Latinoamérica. Entonces, una formación de profesores, un modelo de formación de profesores en continua tensión con las políticas públicas en educación, unas políticas públicas en educación que usualmente cumplen con dictámenes de organismos multilaterales como la OCDE. En el caso de Colombia se formula, digamos, un documento en el 2016 que se denominó Educación en Colombia, Aspectos Destacados 2016. Es un documento que nosotros usamos para nuestros análisis. Hay otros. O sea, la OCDE, digamos, constituyó otras propuestas, lineamientos que determinarían la manera cómo se debería desarrollar no solamente la formación de profesores, sino la acción docente de un profesor en el aula. Políticas docentes, digamos, educativas en el 2018. Eso llevó, en particular, digamos, en nuestro análisis, en nuestra investigación, nos concentramos en una normatividad en particular, que fue una resolución, la resolución 18583 del Ministerio de Educación, que se promulga en el 2014, del 2014 al 2018, digamos, y también en el Plan Nacional de Desarrollo. O sea, allí vamos a ver cómo desde los análisis del discurso de Pecheuso y de Orlandi, a partir de esas condiciones del discurso se dan unos elementos de interdiscurso interesantes que nos pueden dar a pensar cómo, de alguna manera, esas políticas que son emanadas de la OCDE se transfieren directamente a la manera como se va a comprender y se van a constituir los nuevos programas de licenciatura en física en el país. Podemos continuar. Entonces, esas condiciones de producción es importante, digamos, que las podamos conceptualizar como las estamos entendiendo desde Orlandi. Entonces, pensamos que las condiciones de producción comprenden no solamente, fundamentalmente a los sujetos, pero a los sujetos en situación. O sea, nos interesa pensar en esos sujetos que están en esos entornos de producción del discurso, sino también ese contexto sociohistórico e ideológico en el que se desarrolla un discurso. Es importante, digamos, esas condiciones de producción en ese momento, cómo la memoria acciona y hace de alguna manera valer unas formas de entender, en este caso, lo educativo, por ejemplo. Pero además tenemos un elemento fundamental que es clave en nuestra investigación, y es el interdiscurso, ¿sí? Todo lo dicho del decir en realidad se encuentra en la confluencia de dos ejes, la memoria, constitución, y la actualidad, la formulación. Entonces, el interdiscurso es todo el conjunto de formulaciones hechas y ya olvidadas que determinan lo que decimos. Entonces, vamos a ver cómo en las políticas públicas que se dictan en Colombia, en particular la resolución 18583, y en ese plan de desarrollo, como de alguna manera hay elementos de interdiscurso con los documentos que dicta la OCDE. Podemos continuar. Entonces, digamos que es importante en esa constitución de las condiciones del interdiscurso poder comprender de alguna manera cómo se ha desarrollado la formación de profesores de física en Colombia. Y entonces allá hacemos un paralelo, digamos, en la parte de arriba, cómo se va desarrollando lo educativo, pero abajo ustedes ven qué está pasando en el mundo y a ver si eso hay alguna interrelación. Nosotros quizás en la investigación no profundizamos en este asunto, sin embargo, lo que podemos ver es que tiene una relación entre lo que pasa en el mundo, en lo que está pasando históricamente en el mundo, las tensiones que están ocurriendo en el mundo y los desarrollos en el campo educativo del país. Entonces, por ejemplo, es interesante ver cómo en los años 50, del 50, se fundan los primeros programas de física y licenciatura en física en Colombia. Se oferta la primera especialización en educación en ciencias, por ejemplo. Y entonces allí se está dando, por ejemplo, en ese mismo espacio de tiempo, por ejemplo, se da toda la disputa espacial entre la Unión Soviética, la antigua Unión Soviética y los Estados Unidos. Entonces, cómo de alguna manera eso que está sucediendo, que es una tensión mundial, de alguna manera se ve reflejado en el desarrollo educativo y además en la formulación
de los programas de los futuros profesores de física. Hay una relación interesante que sería muy valioso poder profundizar cómo eso se va interrelacionando, esos sucesos en el mundo, con los desarrollos de la educación en Colombia. Por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial a Colombia llegan los alemanes a través de las misiones alemanas a aportar a todo esto del desarrollo de la ciencia en las universidades en Colombia. Ahí hay un ejercicio que podríamos profundizar un poco más. ¿Podemos continuar? Entonces, este es el panorama en Colombia. Digamos que se da, en Colombia tenemos estos programas de licenciatura en física, realmente son muy pocos los programas de formación en física, de licenciatura en física. Casi todos están concentrados en la región andina, en la región central de nuestro país. Digamos que nosotros somos de una universidad, Universidad del Valle, que está por aquí en el suroccidente, ¿sí? Mientras que los programas del resto del país están fundamentalmente en el centro del país, en Bogotá, fundamentalmente en las dos universidades, la pedagógica y la distrital, en una universidad en el sur, la Universidad del Amazonas, ¿sí? La Universidad de Antioquia y en el norte, en la costa norte de Colombia, la Universidad de Sucre. Digamos que eso nos va mostrando también cómo el desarrollo, la formación de los profesores de física fundamentalmente se ha concentrado en la zona centro del país. Eso nos da para pensar algunas cosas, como por ejemplo cómo se centraliza y cómo la periferia en el país sigue estando muy todavía emergente la formación científica. Podemos continuar. Entonces, Liz, yo creo que aquí ya podemos ver fundamental cómo se ha constituido la OCDE, cómo llega a Colombia la OCDE y cómo empiezan a formular políticas en los países, en particular en nuestro país. Sí, efectivamente, aquí lo que intentamos es mostrar qué pasa con Colombia y con este organismo multilateral. Entonces, es llamado el Club de los Países Ricos, ¿sí? Lo que hace es una implementación de políticas neoliberales y extractivistas. Hay medidas que no cumplen todos los países. Hay pago una cuota fija y unas cuotas móviles allí, y lo más problemático para algunos es que dictamina políticas económicas, sociales, educativas y ambientales, ¿sí? Hay otros que, por otro lado, lo ven muy positivo, creen que son países con altos niveles de vida, con buenas prácticas de gobernabilidad, con un sistema de estadísticas importante, con una revisión de políticas por pares y que propende por la liberalización comercial. Entonces, esas dos posturas allí encontradas, es interesante mostrarlas y ver qué está pasando con Colombia. Fíjense que se funda en 1961 con países como Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, que tienen economías muy fuertes. Se van anexando Italia, Japón por acá entre el 62 y el 64. Por aquí en el 94 al 96 se une México, ¿sí? Y Chile está por aquí abajito en el 2010 y Colombia inició ese proceso en el 2013. Llevamos más o menos 6 años en todo este proceso y en el 2020, justamente el año pasado, ya se confirmó oficialmente que Colombia hacía parte de este club de países y por supuesto todos estos años anteriores a que se confirmara hubo una serie de reformas en la educación, en lo ambiental, en las políticas económicas para poder cumplir con estos dictámenes. Entonces, ya entrando en materia en los documentos, lo que ustedes van a ver en pantalla que está señalado con amarillo tiene que ver con esas conexiones que se hacen entre los documentos. Entonces, a la izquierda tenemos algunos extractos del documento de la OCDE que se llama Educación en Colombia del 2016 y el de Políticas Docentes Efectivas de la OCDE y del Ministerio de Educación Nacional del 2018. Fíjense que en el 2016 ellos nos decían que no teníamos, que era importante el desarrollo de un currículo nacional que garantizara
a los estudiantes una gama completa de conocimientos, competencias y valores que son fundamentales para todos los ciudadanos. Y luego nos decían que no teníamos definidas esas normas nacionales que estipularan las capacidades y conocimientos con los que debería contar los profesores y directivos docentes, y que las universidades contaban con una autonomía para definir sus propios programas de formación. Efectivamente, la autonomía universitaria allí también aparece, y que en Colombia la falta de un componente práctico, ojo con esto que aquí voy a llamar bastante la atención, era una gran preocupación, y que era necesario aumentar el enfoque práctico de las licenciaturas para facilitar el aprendizaje de los estudiantes en salones numerosos, ¿sí? O sea, la práctica, la necesidad de la práctica docente está pensada para atender grupos de estudiantes masivos. Luego, en políticas docentes efectivas, ellos van a volver a hacer énfasis en la formación inicial, en la necesidad de esa práctica, ¿no? Entonces ellos dicen que esos países que tienen buenos desempeños docentes se han asegurado de que la formación docente inicial no solo aporte una formación básica sólida, un profundo conocimiento de las materias y formación en pedagogía, sino también contribuye a desarrollar las habilidades para la práctica reflexiva e investigativa laboral. Fíjese que en el primero nos decían que no sabe que necesitábamos una gama completa de conocimientos, competencias y valores, y aquí ya nos dicen cuáles. ¿Sí? Ya nos insinúan cuáles, y ya nos insinúan también el papel de la práctica. También dice que los sistemas educativos más eficientes tienden a hacer énfasis en la formación práctica como una parte de la formación docente. Y esto se va a traducir en la resolución 18583 de la siguiente manera. Fíjense que se reglamentan las áreas obligatorias y fundamentales de conocimiento, y entonces las denominaciones que teníamos de los programas se unifican. Ese es un primer cambio en esta resolución importante. Entonces teníamos licenciaturas en matemáticas y física. Ahora no se puede esa doble área, tiene que ser o licenciatura en matemática o Lisset ¿No se oye? Alvarado quedó en silencio. Perdón, no sé por qué me apaga el audio. Ahora sí. Entonces decía que allí se ve evidente esa paráfrasis, ¿sí? Se trae del documento de políticas y aquí igual se enuncia. Y el énfasis en la práctica pedagógica. Allá arriba vemos reiteradamente cómo dicen que el currículo de la formación inicial de profesores debe estar enfocado en una práctica, en una formación práctica, y el decreto aquí lo reglamenta. Práctica pedagógica educativa requiere por lo menos 40 créditos presenciales del plan de estudio del programa académico. Frente a este breve y rápido análisis que hacemos en los documentos y que ustedes pueden detallar mejor en el texto, en el artículo, nosotros pensamos en ese contraste de modelos de formación que se pretende. Por un lado, el modelo de formación de profesores pensada para el trabajo y el consumo, en donde se considera la práctica docente como lo que resuelve el problema en la educación básica y media, con contextos diversos y falta de financiación que en ningún momento se mencionan en estos documentos, desconociendo la diversidad cultural, los procesos y las necesidades sociales en un afán de homogeneizar para establecer indicadores y competencias contrarios a la comprensión de la complejidad del saber. Si esto no se tiene en cuenta, ¿no? Y esas políticas de formación inicial entonces se derivan de una tensión entre obedecer estas exigencias de la OCDE, que son exógenas, ¿sí? Y las necesidades sociales actuales que tenemos en Colombia, que ustedes ya deben saber que, por ejemplo, estamos de cara a un proceso de paz, ¿sí? Tenemos desigualdades sociales profundas y uno de los temas más álgidos es la corrupción.
Y todo esto amenaza la autonomía universitaria, y lo vimos hace poco, ya hablaremos un poco de eso, en donde justamente políticas van a amenazar esa autonomía universitaria. Y efectivamente son lineamientos dictados para homogenizar. Y entonces ese modelo de educación y formación docente que se propone, pues responde a una educación para el trabajo, para el aumento de indicadores estadísticos y para cumplir con estándares. Y entonces nosotros pensamos, bueno, si no es este modelo, ¿qué modelo nos pensamos de formación de profesores de física en Colombia? Pues un modelo que efectivamente responda a los retos del siglo XXI, que para nosotros son los problemas socioambientales que enfrentamos, la física en el mejoramiento de la calidad de vida de todos y todas, y el aporte a la construcción de la paz en Colombia. ¿Sí? Ese tema es muy importante, el problema de la paz en Colombia desde la formación inicial de profesores de física. ¿Qué papel jugamos nosotros allí? También mejorar el acceso al conocimiento de la física de la mayor población en Colombia, apropiando aspectos de diversas áreas. El uso de tecnologías y la comunicación, lo estamos viendo en esta pandemia. La enseñanza de la física en contextos interculturales, reconociendo la diversidad cultural de nuestro país. Y entonces la necesidad de contribuir en la estructuración y formulación de reformas educativas, pero que tengan génesis en estos problemas. Y una perspectiva crítica de la ciencia y la tecnología que nos permita comprender y participar activamente en esas decisiones ambientales, científicas y tecnológicas. Esa es la idea de modelo, y entonces pensamos que sería muy importante cerrar con estas reflexiones y algunas que son conclusiones y que vemos importante remarcar aquí es, fíjense que las políticas educativas en Colombia parecen impuestas por mecanismos externos controlados por potencias que determinan lógicas de mercado internacional y que tienen claras posturas injerencistas y que han contribuido al empobrecimiento del país. Y por eso es necesario avanzar en debates públicos y en diferentes escenarios como fue el Encuentro Nacional de Didáctica de la Física, para hablar sobre este tipo de políticas orientadas por organismos multilaterales y que al final se adoptan en nuestros países sin considerar las condiciones propias de las comunidades. Para hacer resistencia, entonces, nosotros creemos que es necesario construir en comunidades y redes académicas nuevas epistemologías desde nuestras realidades latinoamericanas, que aporten en esa interfaz entre escuela e universidad como una manera de resistir a esos modelos exógenos hegemónicos de sociedad y de educación. Y por tanto, diseñar y poner en situación modelos de formación de profesores de física que respondan a estos problemas de nuestro contexto. Y ojo con este énfasis, proponiendo una educación científica para la transformación social, el cuidado de la vida y la paz. Okay. Algunas referencias bibliográficas, no quisiéramos irnos porque justamente este es el tema actual, denunciar lo que está ocurriendo en Colombia actualmente. Chile vivió el estallido social en 2019, nosotros en Colombia estamos viviendo ese estallido social en pleno tercer pico de la pandemia, que se origina por la imposición de una reforma tributaria que empobrecía aún más a los colombianos de estratos 2, 3 y 4, y 3 proyectos de reforma a la pensión, a la salud y laboral que hacen parte justamente de estas políticas que dictamina la OCDE para Colombia. En ese estallido social hemos visto la represión por parte del gobierno y la violación sistemática de derechos humanos en las protestas en contra de la reforma tributaria. Hay muchas personas que han perdido sus ojos, que hay mujeres que han sido víctimas de violencia de género, personas muertas, asesinadas por balas del Estado en este momento. Y la complicidad de los medios de comunicación colombianos, particularmente RCN y Caracol, que han propagado discursos de odio y sesgados. Han llamado a los manifestantes de vándalos y de terroristas. Y esto ha atizado el fuego, ¿sí? Esto en un marco donde
el gobierno ha incumplido con los acuerdos de paz. Por eso nuestra apuesta hacia la paz. Y parte de ese incumplimiento tiene que ver con la fumigación con glifosato a nuestros campesinos y a nuestros indígenas. Y por tanto, exigimos el respeto a la vida y a la vida digna. Creemos que es necesario resaltar más de 900 líderes sociales, campesinos, indígenas y excombatientes de las FARC que han sido asesinados en Colombia desde que se firmó el acuerdo de paz. Estamos hablando más o menos 3 años y medio. Y en ese tiempo tenemos esta cantidad de personas asesinadas. Por eso la apuesta es una educación científica para la paz. Nelson, no sé si quisieras agregar algo más. Hola. Hola. Sí, sin duda, rechazar la manera como en nuestros países, en Latinoamérica, las políticas injerencistas, digamos, que determinan casi que nuestro vivir, buscar educación endógena que permita resolver nuestros problemas, ¿no? Que ojalá como latinoamericanos construyamos formas de comprender y entender nuestra sociedad. Un abrazo a todos, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Quedamos atentos a escuchar comentarios y, por supuesto, aportes después de la lectura del documento y de la presentación. Muchas gracias por la presentación de Nelson. Una intensa presentación. Justamente lo que se ha vivido en Chile, cuando nosotros vimos suspender el encuentro, fue básicamente teniendo una coherencia con lo que esperábamos del encuentro. Un espacio de reflexión, un espacio de generar experiencias pedagógicas territoriales desde cómo se implementa la física en el sur, en el norte, en el centro, en un país que es altamente centralizado. Y era inviable que nosotros realizáramos el encuentro cuando teníamos situaciones similares a las que están pasando usted hoy día. Solidarizar con lo que pasa en Colombia, en Brasil, Venezuela y también en Chile. Lo de Colombia parece una terrible experiencia de la cual también Chile está pasando. Muchas gracias por la presentación, Lisbeth. Muchas gracias por la presentación, Nelson. También al profesor Roberto Narri, que también está en la autoría. Luego de esta intensa presentación, sin duda un aporte a la discusión en términos de las exigencias de la OCDE a las políticas públicas educativas latinoamericanas. Y no hablamos solamente de un país. Acá, cuando uno está afuera, si uno está en Estados Unidos, me tocó estar un tiempo y yo estaba de Chile, un país chiquitito, alargado. Y me mostraban imágenes de Brasil y Chile era una playa gigante. Y de ese tipo de territorialidad, cómo uno lleva la física, cómo uno la explica, y sí, conceptualmente. Podría hablar del metro en Santiago y no más allá. Son otras las experiencias significativas que hoy día está la discusión en términos de temas de género en la enseñanza de la física. Cómo aparece el hombre y la mujer en los libros de física. Aparecen roles que están por sí solos y hay muchas cuestiones que van de la mano con nuestra labor, que va más allá. Podríamos ser profesores de lenguaje, solo matemática. Nos gusta esto, como nos gustan los problemas. Vamos al tema de la física y descubrir qué nos quiere decir la naturaleza. Y dentro de eso están todas las cuestiones sociales que no son solo anexos, sino que se vinculan con todo lo que nosotros estamos trabajando en cada uno de los países de Latinoamérica, y parece que son los mismos problemas en cada uno de ellos. Este trabajo lo pueden encontrar íntegro en este libro de actas, y ahora vamos a dar otro espacio, nuevamente agradeciendo a Nelson, Lisbeth, al profesor Roberto Narri, y queremos invitar ahora al dentro, si nosotros queremos hablar de enseñanza de la física, enseñanza didáctica de la física, probablemente vamos a llegar también a esta profesora acá en Chile, al doctor Rolando Díaz, Eduardo Menéndez Pupín, María José Carreño, Rosy Díaz, Elina Izana, del Departamento de Estudios Pedagógicos de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile, donde nos van a presentar experiencia en clases activas en un curso de introducción a la mecánica en el ámbito universitario.
Bueno, muy buenas tardes a todas y todos. Primero que todo, queremos expresar nuestro más profundo agradecimiento a las autoridades de la Universidad Central y al equipo organizador del primer encuentro virtual de enseñanza de la física, representado por el profesor Nelson Sepúlveda, por la oportunidad que nos han dado de volver a presentar acá nuestro trabajo. La ponencia que vamos a presentar se titula Experiencia de clases activas en un curso de introducción a la mecánica en el ámbito universitario, como ya señaló Nelson. Adelante. La estructura de la ponencia aparece acá en esta transparencia. Tenemos primero los antecedentes, orientaciones y decisiones metodológicas, resultados y análisis, conclusiones finales, actualización y referencias bibliográficas. El equipo docente que desarrolló e implementó esta experiencia está compuesta por el profesor Eduardo Menéndez, físico del Departamento de Física de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, y los integrantes del equipo docente de didáctica de la física del Departamento de Estudios Pedagógicos del DEP de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile. Hay que aclarar o señalar que el profesor Eduardo Menéndez ahora en la actualidad se encuentra en Salamanca, en la Universidad de Salamanca, como profesor en España. O sea, ya no está presente con nosotros. Eso. Seguimos. Se conoce por investigaciones de carácter internacional que el número de estudiantes que aprueban los cursos de introducción a la física en las universidades en general es pequeño y que la deserción en los primeros años universitarios es muy alta. Los cursos que imparte el Departamento de Física de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile no son una excepción a esta situación. Por ello, debido a esto que hemos comentado, el equipo docente de didáctica de la física del DEP y el profesor titular del curso de introducción a la mecánica decidimos en conjunto llevar a cabo esta experiencia de codocencia y ver qué impacto podíamos lograr en el interés del estudiantado. La idea consistió en diseñar y realizar varias clases en la modalidad de codocencia en el curso mencionado, aplicando estrategias y procedimientos de clase activa con el objetivo de promover en el estudiantado el interés, la motivación y la participación en clases, así como el desarrollo de habilidades de pensamiento reflexivo, científico, analítico y crítico en ellos. Hay consenso entre los especialistas, como resultado de múltiples investigaciones internacionales, que el alto nivel de desaprobación en los primeros cursos de física a nivel universitario, la falta de interés generalizada en el curso de física y la significativa falta de comprensión por el estudiantado de las leyes de la física está vinculado a inadecuadas prácticas de enseñanza, entre cuales se destaca la enseñanza tipo tradicional y academicista. Por ello, se ha desarrollado por muy diversos autores un conjunto de propuestas de cambio de la estrategia de enseñanza de la física y de la ciencia en general, casi todas basadas en la realización de clases activas para promover un aprendizaje activo. Por todo lo anterior es que decidimos utilizar el marco de la clase activa, donde el estudiantado constituye el centro de la clase en la que se estimula sistemáticamente su participación intelectualmente activa, promoviendo su pensamiento crítico y reflexivo mediante actividades especialmente diseñadas para ello. Se diseñaron actividades que incluyen la presentación de fenómenos físicos relacionados con ideas previas inadecuadas, usando el procedimiento predecir, demostrar, observar y explicar, PDOE, y otras que emplean la estrategia didáctica clase magistral interactiva con demostración, CMID o ILD en inglés. Se realizaron dos clases de cinemática, una para movimiento rectilíneo uniforme y otra para movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, utilizando la clase magistral interactiva con demostración, siguiendo su diseño original. Estas clases se orientaron al desarrollo de habilidades del pensamiento en la predicción y análisis de la representación gráfica de diversos movimientos, de personas y móviles de estudio, y la importancia del sistema de referencia usado. Se realizó una clase sobre el concepto de fuerza, partiendo con la tercera ley de Newton y siguiendo con la segunda ley de Newton, usando el procedimiento PDOE.
Para ello se presentaron diversas experiencias demostrativas de distintas situaciones del fenómeno de la explosión de 2 carritos de estudio, haciendo la descripción inicial de la experiencia con la realización posterior de las acciones indicadas en la siguiente tabla, la tabla 1. Ahora entonces les voy a explicar un poquito el procedimiento de clase activa que estamos proponiendo. Se presentan a los y las estudiantes 4 experiencias que avanzan de manera progresiva desde la tercera ley de Newton, trabajando hasta llegar a la segunda ley de Newton en esta clase, mediante 4 experiencias con el montaje que se ve ahí en la imagen. ¿Sí? Es un riel horizontal con 2 carritos que se pueden unir accionando un disparador entre ellos y presionando un disparador. Y bueno, en la primera situación se firma uno de los carritos solicitando predecir y luego estudiar el movimiento de los estudiantes de él o de los carritos luego de accionar el disparador. Se repite la experiencia, esta vez afirmando el otro carrito con la mano y accionando el disparador. La tercera experiencia es ambos carritos accionar el disparador, pero ninguno de ellos sujeto, así que predecir el movimiento y estudiar el movimiento. Y finalmente ambos carros sin sujetar, pero con distinta masa, es decir, agregando una mayor cantidad de masa a uno de estos carritos y por lo tanto considerando masas distintas y aceleraciones distintas, transitando desde la tercera ley hacia la segunda ley. Y el procedimiento que se hizo en cada una de estas 4 experiencias es el que se ve ahí en la tabla. Primero una predicción individual por escrito de lo que ocurrirá al disparar el resorte, o que ocurrirá con los carritos, ¿sí? Luego, en equipos de 3 o 4 estudiantes, discutir sus predicciones individuales para generar una predicción grupal, trabajando colaborativamente. Luego, una demostración del fenómeno por parte del equipo docente y la observación del fenómeno por parte de los y las estudiantes. Después de eso, se pide que nuevamente en equipos los y las estudiantes hagan una comparación de lo que observaron en el fenómeno con lo que ellos y ellas predijeron, tanto de manera individual como de manera grupal. Y colaborativamente entonces, una vez discutidos estas predicciones con lo observado en el fenómeno, generar una explicación del fenómeno por parte de los y las estudiantes en equipo, ¿sí? Entonces, en la siguiente diapositiva encontramos algunas evidencias de este procedimiento de clase activa. Tenemos ahí en la pizarra ideas previas, algunas preguntas generadas por el equipo docente para la ocasión y ideas previas, algunas inadecuadas que se pueden trabajar a partir de estas experiencias. También tenemos en el lado izquierdo en la pizarra ideas previas presentadas gráficamente, ¿sí? Dibujos de gráficos que muestran ideas previas de los y las estudiantes. También está el gráfico ahí que los software iban entregando después de generar o de hacer las experiencias. Tenemos también el montaje por parte del equipo docente ahí en la mesa y todo el sistema de medición. Y hay una evidencia del trabajo colaborativo y de discusión de los y las estudiantes en equipos pequeños. Y finalmente en el centro tenemos, en cada clase se fue haciendo una encuesta de satisfacción a los y las estudiantes que constaba de 4 preguntas, ponerle una nota a la clase de 1 a 7, como aquí en Chile se hace, una opinión para la clase, si qué les parecía, un deseo de tener una clase similar a continuación, sí, no y por qué, y finalmente una pregunta que apuntaba a hacer un trabajo metacognitivo de los y las estudiantes respecto de su propio aprendizaje, resultados que se van a mostrar en la diapositiva siguiente. Estos son algunos resultados de la encuesta de satisfacción que se aplicó al finalizar cada una de las clases de codocencia. Nota para la clase: más del 80% de los participantes asignaron nota 7 y la nota promedio alcanzó un 6,8. Opinión sobre la clase. La opinión mayoritaria expresó que era muy interactiva, con espacio de discusión, muy entretenida,
con posibilidad de observar la experimentación y de entrenar la intuición y el pensamiento crítico. Deseo de tener otra clase similar. El 100% estuvo de acuerdo en que le gustaría tener otra clase con características similares. Y por último, ¿qué aprendiste de esta clase? Pregunta orientada a la metacognición que indicó los aprendizajes que cada uno consideró que logró con cada clase. Bien, veamos ahora las conclusiones finales que obtuvimos de este trabajo. A partir de las hojas de predicciones que ya mencionamos, que fueron completadas por los estudiantes, se aprecia un proceso de reflexión progresivo durante las clases. Y también se pudo obtener a partir de esta experiencia una evidencia de alta aceptación de la estrategia que se empleó, ya que provocó un entusiasmo, un interés y una curiosidad por las clases en física, y lo manifestaron a través de decir que se observaba una relación entre la teoría a través de ecuaciones con la realidad de las situaciones prácticas que se evidenciaron. Y otro aspecto importante es que nosotros consideramos que esta experiencia, a pesar de las dificultades enfrentadas debido a la explosión social del 18 de octubre del 2018, todo el proceso que teníamos programado no se pudo aplicar completamente. Sin embargo, consideramos que la experiencia, a pesar de todo, fue exitosa en el sentido en que se logró una tremenda interés y satisfacción de los estudiantes por el tipo de clase que se les presentó en estas 3 clases, apenas que pudimos introducir esta variante, y también manifestaron que habían logrado comprensión más profunda de la física, y además lo comprobamos a partir de las hojas de predicciones y la evolución que iba teniendo su pensamiento. Por último, queremos destacar que consideramos importante como proyección futura repetir esta experiencia en condiciones más aceptables, más razonables en el futuro, en otro curso de mecánica, de introducción a la mecánica, para poder comparar los resultados con lo que hemos obtenido en este trabajo. Pasemos ahora a otra parte, que son las adecuaciones. Sí. Bueno, ustedes se preguntarán en qué está hoy el equipo de didáctica de la física. Nosotros nos encontramos diseñando y aplicando diferentes estrategias para generar ambientes de clase activa en el curso de didáctica de la física 1, que posee modalidad virtual. Aquí hemos aplicado diferentes procedimientos, como el POE, el PDOE, las clases magistrales interactivas con demostraciones, o ILD por su sigla en inglés. También nuestros estudiantes han desarrollado investigaciones bibliográficas. Todo esto para detectar ideas previas y trabajar en su evolución conceptual. Para esto, hemos utilizado una variedad de herramientas tecnológicas, como lo son las simulaciones de PhET y de Tinkercad. Al finalizar cada una de nuestras clases, aplicamos un ticket de salida a través de un Google Forms. También hemos utilizado Nearpod para que nuestros estudiantes esbocen sus predicciones en un gráfico. Hemos utilizado Menti, Kahoot, entre otros. Para desarrollar aprendizaje colaborativo en nuestros estudiantes, hemos utilizado las salas de Zoom, en donde discuten, llegan a acuerdos y construyen explicaciones a los fenómenos observados. También hemos utilizado Google Slides o Jamboard, en donde todos pueden modificar a la vez. Todo lo anterior con el objetivo de que nuestros estudiantes sean protagonistas de su propio aprendizaje de manera colaborativa. Para finalizar, les presento algunas referencias bibliográficas de nuestro trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por el trabajo que acaban de presentar. Sin lugar a duda que se enmarca dentro de una serie de preguntas que también uno se hace hoy por hoy, de cómo se aplican la metodología activa con las herramientas que tenemos actuales, que no se parecen en nada cuando teníamos la presencialidad. Cuando teníamos, por ejemplo, una mesa redonda, nuestros propios estudiantes, la formación de nuestros propios estudiantes, estaban trabajando colaborativamente. Y las que ustedes mencionan también, hoy día probablemente la pregunta es ¿cuál es la mejor que puedo utilizar para el trabajo en física?
y el trabajo colaborativo por medio de metodología activa. Zoom, Microsoft Teams, utilizo Meet, y múltiples preguntas que probablemente vamos a tener por un tiempo. Muy agradecido por su presentación, y como también está la persona acá, y este es otro de los trabajos que aparecen íntegros en este libro de actas. Nuevamente agradecido por el trabajo presentado y por esta experiencia formativa que tomaremos como enseñanza en nuestra práctica pedagógica. Muchas gracias, Karina Sama, María José Carrey, profesor Orlando Díaz, profesor Rodney. Muchas gracias por la presentación. Estas presentaciones que hemos visto son dos de los aspectos que aparecen en el libro de actas que abarcan gran parte de lo que nosotros quisimos conversar en términos de lo que queríamos plantear cuando se estaba levantando el ENFI en medio del estallido social, como lo mencionaba ya en un comienzo. Nosotros comenzamos a trabajar en este ENFI a inicios del año 2019, cuando no había estallido social, pero sí estaba latente. Hay un librito de rebelión de Paradis que menciona que todos sabíamos que iba a ocurrir, lo que no sabíamos era cuándo. Y lo que mencionaba también Lisbeth con Nelson desde la propia situación en Colombia, reiterar la solidaridad con lo que está ocurriendo hoy por hoy, tiene que ver con desigualdades de todo tipo, que de alguna manera, en acceso a la salud, en la previsión social, en educación, es lo que nos toca más de cerca. Lo que tiene Internet es que de alguna manera nos permite democratizar el acceso. Y lo democratiza porque basta que yo tenga un dispositivo para poder acceder. Y esa es la fortaleza y al mismo tiempo la debilidad. Y es ahí la paradoja, donde si tengo mejores elementos tecnológicos, puedo acceder sin problema y desarrollar todo como si nunca hubiese ocurrido la pandemia. Me encierro simplemente. Y esa pareciese ser en algunos sectores casi una situación de privilegio. Que pueda teletrabajar, que siga teniendo acceso a los elementos tecnológicos, es una situación de privilegio porque no es para todos tampoco. Lo que ocurre en Chile es cuántas ollas comunes hay por comuna o por región. Nuestros estudiantes están ahí. Un estudiante que tenía la sala era el espacio que tenía, independiente de cómo fuesen cada uno de nuestros espacios en los procesos de enseñanza-aprendizaje de la educación superior o en la enseñanza media. Había una mesa, había una silla y estaban los compañeros en una sala, sus compañeras en una sala. Pero están las condiciones para el desarrollo tanto de la física o de la matemática. Yo amo lo que hago como todos ustedes en este aspecto del proceso de enseñanza-aprendizaje de la física. Y si lo llevo a pensar en un problema, ¿están las condiciones? ¿Dónde está en esta clase? ¿Está en el comedor? ¿Está en un sofá? ¿Tiene una pieza propia donde estar en el aula? Y son nuestras problemáticas que podemos hablar de Chile, de Colombia, de Venezuela, de Brasil, y probablemente donde está todo ocurriendo alrededor, y a veces tenemos que continuar con la clase como si no estuviese pasando nada. De un tiempo a esta parte como que nos hemos acostumbrado un poquito a lo que ha sido de tener múltiples alumnos donde aparecen solo cuadritos de avatar oscuros. La situación no es solamente que todos tengan abiertas sus cámaras, porque probablemente a veces no se puede, o todos abiertos su micrófono y de manera colaborativa, que justamente lo que acaban de presentar desde los de Chile es tremendo, porque eso tiene que ver con el aprendizaje activo, con la motivación que realizo con el estudiante. Y se logra en general, pero algunos cuando no pueden encender su micrófono porque simplemente lo abren y el bullicio es tremendo. Y ahí también nos lleva a plantear la cuestión desde la física y desde nuestra propia práctica pedagógica en toda Latinoamérica, particularmente como se haciendo. En este libro de actas que lo lanzamos porque es nuestro primer libro desde la SOCHEF con ISBN, y donde aparecen 12 trabajos que fueron visados por un comité científico al cual no nos vamos a cansar de agradecer al equipo organizador, tanto de la Universidad Central como de la SOCHEF. Es donde ustedes pueden encontrar estas 12 entre propuestas pedagógicas, experiencias territoriales, o lo que acabamos de ver desde el aspecto desde Colombia. Hay
hablando tópicos desde la óptica, desde la mecánica, desde la propuesta didáctica para introducir la relatividad especial. Y están estos 12 trabajos. La idea es otra semilla. Nosotros teníamos esta semilla que venía en 2013, 2015, 2017, 2018, y ahora lo que queremos hacer con esto es poner una semilla un poquito más grande para que crezca de esta manera. Estos son los primeros 6 trabajos del libro, y estos son los segundos 6 trabajos del libro. Son 12 trabajos, los cuales los pueden encontrar en el link de descarga. Terminando esta actividad, nosotros comenzamos ya a masificarlo por redes sociales y esperamos que esto continúe de tal manera que cada ENFI termine siendo un libro de acta. Esto simplemente se siga fortaleciendo como sociedad chilena en ciencia de la física también. El último trabajo que aparece en el libro es el de observación al proceso en ciencia de aprendizaje de la física con enfoque de género, donde hoy día muchas de las cuestiones que teníamos a priori, en los libros que estudiamos desde la enseñanza media, la educación superior, en los posgrados, todo se puede someter a revisión. Incluso la práctica o la motivación que aprendimos desde el aula ya nada es válido, porque hoy día es cómo realizo mi clase con las mejores herramientas que tengo tecnológicas. Y justamente lo que mencionaba en la presentación que acabamos de tener, utilizo el celular con estas aplicaciones, utilizo FET, utilizo Kahoot y otras plataformas que antes de esto no tenía idea. No tenía idea que estaban, y ahora es cómo las aprovechamos para que de esa manera pueda desarrollar un trabajo mejor desde la enseñanza de la física en los distintos niveles. Ya casi al término de esta jornada, no menos intensa por lo demás que fue todo este trabajo, agradecer a la SOCHEF, que fue quien finalmente está generando todas estas iniciativas, como mencionábamos, desde que nace, desde 2013, con estas experiencias, con estos encuentros, desde la Universidad de Santiago de Chile, en la Pontificia, en la Universidad de Concepción, donde aparecía Adrán, donde está Adrán, en la Universidad Católica del Paraíso, con Narciso, y así podemos mencionar la Técnica Federico Santa María, la Católica del Norte, la de Tarapacá, y donde nos hemos visto en distintas instancias, en presentaciones, en talleres, y que esto continúe trabajando. Nosotros tenemos que transformarnos necesariamente de esta presencialidad a la virtualidad. Y Adrán lo mencionaba, nosotros nos juntamos en un café, éramos 4 en un inicio, y de ahí fuimos generando los equipos de trabajo para sacar esto adelante. Y asumimos la tarea de llevarlo a cabo, y sería en La Serena. De hecho, el logo, lo que representaba era el faro de La Serena. La Universidad Central en La Serena queda a 2-3 cuadras desde el faro. Y ahí es donde iba a ser el encuentro. Ahí es donde íbamos a estar en diciembre del año 2019. La perspectiva que da La Serena es cuando comenzamos a unir todos estos temas que abarcan la física y que se topan tangencialmente con la física. Por un lado, las horas que tengamos de física, por otro lado está ciencias de la Tierra, está ciencias para la ciudadanía, y cómo esto conversa entre ellos. Y la posibilidad de realizarlo en La Serena era tener un laboratorio a cielo abierto. Lo mencionaba y me tomo de esas mismas palabras. Nosotros lo que pensamos que esto fuese tremendamente práctico, donde los talleres orientados a vincular la física, ciencia para la ciudadanía, cómo trabajamos con todos estos temas, eran en terreno. Bueno, ya pasó todo esto, estamos haciendo el cierre, donde eran en terreno y las jornadas eran en terreno. En el valle teníamos nuestro laboratorio a cielo abierto con las charlas, los seminarios, y todo iba a ser desde ahí. El estallido social del 18 de octubre cambia todo esto, y lo que hacemos es reformularlo para que fuesen no en diciembre, sino en julio del 2020. Y avanzado ya algunos meses la pandemia es cuando un día nosotros, un llamado por teléfono desde un domingo en la mañana, antes de revisar las pruebas y todas las trabajos como profesor o profesora, y decidimos no realizarlo como iba a ser y retrasarlo más, porque si lo retrasamos en diciembre perfectamente no se iba a hacer, sino que adelantarlo y enmarcarlo con otro evento astronómico. Dentro de la noche más larga, que es la cosmovisión mapuche, Huitipanantú, donde tiene que llover, porque todo vuelve a florecer. Es casi una metáfora para lo que viene o tiene que venir en cada uno de los países de Latinoamérica, donde la lluvia tiene que limpiar todo y todo tiene que volver a levantarse
de una u otra manera. Lo que vemos hacia atrás, desde el nacimiento de los encuentros, de 2013, 2015, 2017, 2018, como mencioné, es parte de un recuerdo, la semilla de lo que nosotros tomamos y de lo que tenemos finalmente. Es como tenemos la semilla y tenemos el producto. Y entre medio, ¿qué pasó con la planta? Hay muchas situaciones en las cuales tenemos que trabajar más y trabajar más como sociedad y en su conjunto. Las invitaciones también a ser parte de la Sociedad Chilena en Ciencia de la Física, donde del trabajo que tuvo la SOCHEF previo, toma personalidad jurídica y invitarlo a participar en toda la experiencia que estamos trabajando anualmente, donde va a tomar otro rumbo, quizás con mucha más fuerza, formando nuevos equipos desde esta semana. La invitación está abierta. Y antes de terminar, el comité organizador, donde está Verónica, Tania Bello, Enrique Krisner, que son las personas que no se ven y siempre están detrás del computador, donde algo falla, donde todo falla en algún momento. ¿A quién no se le ha apagado el computador? No sé, en una clase, o ha estado muteado un rato y después uno dice que algo no sea profesor, no se entiende nada. Bueno, hay gente que está atrás. Charipi Chara participó con nosotros asumiendo un papel preponderante siendo estudiante. Hoy día es ingeniero industrial, está en otro camino y colaboró mucho en que se pudiese levantar. Hubiese sido imposible llevar a cabo el ENFI si no hubiese habido alguna de las personas acá. El equipo de apoyo de la SOCHEF, que encabezaba Yadrán, con Paula, con Narciso también. Si no hubiésemos tenido una SOCHEF, no hubiese habido ENFI tampoco. Nosotros fuimos solamente, tomamos el trabajo que venían marcando ellos. Y parte del comité científico, que me falta alguien, donde están desde distintas universidades de Chile, desde la Universidad de Biobío, la Universidad de Santiago, de Monash, la Universidad de Chile, de la Frontera, la SOCHEF, la Universidad Central de Chile, la UCEC nuevamente, la Católica Valparaíso, de Playa Ancha, Colegio Manflower, la Universidad de Concepción, de Talca, del DEMRE, Mauricio Silva. Es que esto no se hubiese llevado, como les decía, es tal cual. Nada de esto se hubiese realizado si uno de estas partes hubiese faltado. Así que con esto yo creo que es dar el cierre de estas jornadas que comenzaron en junio, el 21 de junio, y dejarlos invitados para que sigamos trabajando juntos, que puedan participar en la sociedad, en las múltiples actividades que estamos desarrollando, donde no es la sociedad por sí solo, sino que la sociedad en alianza con una institución, con otras instituciones. Lo que necesitamos son experiencias prácticas de laboratorio. Lo que necesitamos de otra manera es, bueno, solo pregunta es, ¿hay un regreso presencial en segundo semestre? Podríamos preguntar otra cosa. ¿Están las vías para un regreso presencial hoy día? Entre los temas está que hoy día, por ejemplo, un regreso presencial en la escuela, cuando tenemos por un lado ciertos números, por otro lado tenemos otros números y entre ellos no conversan. Me pareciese que uno de los elementos de la sala de clase no es solamente el alcohol gel o la sala en sí o el distanciamiento, sino que pareciese que poner mucha atención en los aerosoles. Ok, se va a pedir CO2, podemos sacar un proyecto desde ahí, podemos trabajarlo desde la escuela, podemos vincular la física con ciencia para la ciudadanía, meter un Arduino y generamos con un sensor y podemos medir cierto elemento de calidad del aire. Y entre eso mezclas todos estos elementos que vienen. Nosotros no estamos haciendo ciencia porque sí, no es ciencia para la ciudadanía, ciencia para los otros. Y gracias a todos, porque aquí todos somos profesores y profesoras, así que mucha fuerza. Ha sido muy duro todo el primer año de pandemia, lo que viene con cierta incertidumbre, y más nada, esperemos vernos muy pronto. Muchas gracias a todos, a todas. Nos vemos pronto. Gracias, muchísimas gracias. Un abrazo a los compañeros chilenos y a todos y todas aquellas que se pudieron conectar y participar del evento. Un abrazo. Un abrazo. Chao, que estén bien, gracias. Chao. Chao.